Hay lugares en la tierra donde el silencio no es silencio, donde la oscuridad tiene peso, donde el aire mismo parece recordar cosas que los vivos prefieren olvidar. La Gruta de las Voces Perdidas, en las profundidades de Puebla, México, es uno de esos lugares. Y lo que sucedió allí en marzo de 2017 cambió para siempre lo que creíamos saber sobre lo que habita bajo nuestros pies. 3 espeleólogos entraron a esa gruta un viernes por la mañana. Llevaban equipo de última generación, años de experiencia y la confianza de quien ha descendido cientos de veces a las entrañas de la tierra. Pero cuando las autoridades llegaron 4 días después, lo que encontraron desafió toda lógica. Las grabadoras de audio recuperadas del interior registraron algo imposible. 3 personas habían entrado, pero en las cintas se escuchaban 6 voces diferentes. 6 voces hablando, 6 voces gritando, 6 voces rogando salir. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió en aquella gruta, una historia que las autoridades intentaron ocultar, una historia que los sobrevivientes se niegan a contar. Y si te quedas hasta el final de este relato, entenderás por qué hay preguntas que es mejor no hacer en voz alta, porque en la oscuridad algo siempre está escuchando. Si quieres descubrir casos como este que desafían la razón, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque hay verdades que solo compartimos aquí, verdades que otros canales no se atreven a contar. La Gruta de las Voces Perdidas no aparece en ningún mapa turístico. Los lugareños de Cuetzalán del Progreso, el pueblo más cercano, evitan mencionarla. Cuando los forasteros preguntan por ella, las miradas se desvían, las conversaciones cambian de rumbo. Los ancianos del pueblo cuentan que la gruta tiene nombre desde hace más de 200 años, mucho antes de que la espeleología existiera como ciencia. La llamaban Xochitonal, que en náhuatl significa el lugar donde el sol muere. Decían que era una puerta. No una puerta que se cierra, sino una que permanece eternamente entreabierta. La gruta se abre como una herida en la montaña a 1800 metros sobre el nivel del mar, rodeada de bosque de niebla. El acceso principal es una fractura vertical de apenas 80 centímetros de ancho, oculta entre helechos gigantes y enredaderas que parecen intentar sellarla. El aire que sale de su interior es diferente, más frío de lo que debería. Húmedo, pero con un olor que no es a tierra ni a musgo. Es un olor antiguo, un olor a tiempo detenido. Los 3 espeleólogos que llegaron ese marzo eran profesionales reconocidos. Rafael Méndez Ortega, 42 años, geólogo de la Universidad Autónoma de Puebla, especializado en formaciones kársticas. Había explorado más de 150 grutas en México y Centroamérica. Era metódico, cauteloso, casi obsesivo con los protocolos de seguridad. Su esposa Claudia recordaría después que en los días previos a la expedición, Rafael había estado inusualmente callado, revisando una y otra vez los mapas preliminares de la gruta, mapas que un colega le había pasado bajo condición de confidencialidad. La segunda era Diana Fuentes Lagos, 36 años, bióloga especializada en ecosistemas subterráneos. Había descubierto 3 especies nuevas de insectos cavernícolas y era considerada una de las mejores en su campo en América Latina. Diana era la única del grupo que había estado antes en la gruta, 5 años atrás, en una exploración preliminar que apenas había penetrado 200 metros. En su diario personal, que sería encontrado después, había escrito algo inquietante sobre aquella primera visita. Hay algo en esa gruta que no quiere ser estudiado. Lo sé porque lo sentí observándome desde la oscuridad. No volveré sola. El tercero era Tomás Reyes Durán, 29 años, el más joven y experimentado en técnicas de descenso vertical. Campeón nacional de escalada deportiva, Tomás había participado en rescates de alta montaña
y era conocido por su frialdad en situaciones de emergencia. Era también el más escéptico del grupo. No creía en supersticiones, en energías, en nada que no pudiera medirse con instrumentos. Su última publicación en redes sociales, hecha la noche anterior a entrar en la gruta, decía: «Mañana vamos a desmentir otro mito. La ciencia siempre gana». Se hospedaron en el único hostal de Cuetzalan, un edificio colonial con paredes de adobe y piso de barro. La dueña, doña Esperanza, una mujer de 70 años, con manos curtidas y mirada profunda, les preparó café de olla aquella última noche. Cuando Rafael mencionó que irían a la gruta, la mujer dejó de moverse. El silencio en la cocina se volvió espeso. «No vayan un viernes», dijo finalmente sin mirarlos. «¿Por qué no?», preguntó Diana con más curiosidad que preocupación. Doña Esperanza se secó las manos en el delantal, lentamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque los viernes es cuando ellos hablan más fuerte, cuando más hambre tienen». «¿Quiénes son ellos?», insistió Diana. Pero doña Esperanza ya no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su habitación. Sus pasos resonaron en la madera vieja. Después solo quedó el sonido de la lluvia golpeando las tejas. Tomás rió entre dientes. Folclor local. Siempre es lo mismo en estos pueblos. Pero Rafael no se rió. Había sacado una pequeña libreta y estaba escribiendo algo. Diana notó que su mano temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», le preguntó. Rafael cerró la libreta de golpe. «Sí, solo quiero asegurarme de que no olvidemos ningún protocolo». Esa noche, ninguno de los tres durmió bien. Diana despertó a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama. Encendió la luz. No había nadie. Pero en el espejo del armario, empañado por la humedad, había marcas, como si dedos hubieran dibujado algo. 3 líneas verticales, 3 marcas, como contando. Rafael escuchó pasos en el pasillo durante horas. Pasos que iban y venían frente a su puerta, pero que nunca se alejaban del todo. Cuando finalmente se atrevió a abrir, el corredor estaba vacío. Solo el olor. Ese olor a tierra antigua, a profundidad, a gruta. Tomás fue el único que durmió de corrido, o eso dijo. Pero en la mañana Diana notó algo extraño. Tomás tenía tierra bajo las uñas, tierra oscura, casi negra, como la tierra del interior de una cueva. Cuando ella se lo señaló, Tomás se miró las manos con genuina confusión. «No sé de dónde salió esto», murmuró. «Juro que no sé». El viernes amaneció gris. Una niebla densa cubría Cuetzalan, tan espesa que apenas se veía a 3 metros de distancia. Los perros del pueblo aullaban sin parar, un sonido agudo y desesperado que ponía los nervios de punta. Doña Esperanza no bajó a prepararles el desayuno. Dejó café y pan en la mesa de la cocina, pero no salió de su habitación. Cuando Rafael tocó su puerta para despedirse, escuchó su voz al otro lado, baja y tensa. «Cuenten bien, siempre cuenten bien cuántos son, y si en algún momento son más, salgan corriendo sin mirar atrás». A las 8 de la mañana, los 3 espeleólogos subieron a la camioneta y emprendieron el camino hacia la montaña. La carretera de terracería serpenteaba entre cafetales y barrancos. La niebla se hacía más densa a medida que ascendían. Rafael conducía en silencio. Diana revisaba el equipo por tercera vez. Tomás miraba por la ventana, pero sus ojos no parecían ver realmente el paisaje. Llegaron al punto de acceso a las 10:15 de la mañana. Estacionaron la camioneta junto a un árbol de jonote marcado con listón rojo, la señal que los guías locales usaban. Desde allí era una caminata de 40 minutos cuesta arriba, cargando casi 60 kilos de equipo entre los 3. Cascos con lámparas de alta potencia, cuerdas certificadas, arneses, mosquetones, un equipo de radio de emergencia, 3 grabadoras de audio digital,
cámaras GoPro, medidores de gases, botiquín, agua y comida para 3 días. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni pájaros, ni insectos, ni el susurro del viento entre las hojas. Solo sus propias respiraciones y el crujido de sus botas sobre la hojarasca húmeda. A mitad del camino, Diana se detuvo bruscamente. ¿Escucharon eso? Los 3 se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento. Al principio, nada. Luego, muy tenue, casi imperceptible, un sonido, como voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, pero demasiado lejos para entender las palabras. Venía de arriba, de la dirección de la gruta. «Es el viento en las formaciones rocosas», explicó Rafael, aunque su voz carecía de convicción. «Crea efectos acústicos extraños». Siguieron subiendo. La entrada de la gruta apareció de pronto, como si el bosque se hubiera abierto específicamente para revelarla. La fractura vertical en la roca parecía aún más estrecha de lo que recordaban por las fotografías. Junto a la entrada había algo que no esperaban encontrar. Flores frescas, cempasúchil, rosas rojas, veladoras a medio consumir, ofrendas. «Nadie viene aquí», dijo Diana desconcertada. «Se supone que este lugar está olvidado, pero alguien había estado allí, recientemente». Las flores no tenían más de 2 o 3 días, y en una de las rocas, grabado con algo afilado, había un mensaje en español. «No son ecos». Rafael fotografió el mensaje antes de que comenzaran el descenso. Algo en esas 3 palabras le produjo un escalofrío que no supo explicar. «No son ecos». ¿Qué no eran ecos? ¿Las voces que la gente decía escuchar? ¿O algo más? Guardó la pregunta para sí mismo. Ya estaban allí. Ya habían invertido meses en planificar esta expedición. No iba a dejarse intimidar por supersticiones talladas en piedra. El protocolo era claro. Tomás descendería primero, siendo el más experimentado en técnicas verticales. Aseguraría los puntos de anclaje y evaluaría las condiciones. Luego bajaría Diana con el equipo científico. Rafael cerraría la formación con el equipo de comunicación y documentación. Cada uno llevaba 3 fuentes de luz independientes, radio, silbato de emergencia y una grabadora de audio digital activada en modo continuo. Esas grabadoras serían su condena y su salvación. A las 11:32 de la mañana, Tomás se ajustó el arnés por última vez, verificó los mosquetones y se introdujo en la fractura. Su cuerpo desapareció en la oscuridad como si la montaña lo hubiera tragado. Durante los primeros 5 minutos, solo se escuchó el roce de la cuerda y su respiración a través del radio. Luego su voz, distorsionada por la estática. Primera plataforma alcanzada, 15 metros de profundidad. La galería se abre considerablemente. Voy a descender a la segunda sección. Diana y Rafael esperaron en la superficie. La niebla se había espesado aún más. Era como estar dentro de una nube. Rafael encendió su grabadora y habló hacia el micrófono documentando. 11:45. Tomás ha alcanzado la primera plataforma. Condiciones en superficie. Niebla densa. Temperatura exterior 14 grados. Humedad relativa 95%. Sin precipitación activa. Fue entonces cuando Diana lo escuchó otra vez. El susurro. Pero esta vez no venía de arriba. Venía de la entrada de la gruta. Como si algo dentro estuviera hablando hacia afuera. Ella se acercó, pegó el oído a la roca. Las voces eran múltiples, superpuestas, imposibles de distinguir individualmente, pero todas decían lo mismo, una y otra vez, como un canto. No pudo entender las palabras, pero la melodía, si es que podía llamarse así, le produjo náuseas. «Diana, ¿estás bien?», preguntó Rafael notando su palidez. «Sí», mintió, «solo concentrándome». El radio crepitó. La voz de Tomás llegó entrecortada. «Segunda, sección, alcanzada, 30
metros. La temperatura bajó considerablemente. Hay formaciones increíbles, estalactitas de casi 4 metros. Diana, te va a encantar esto. Vengan. Fue el turno de Diana. Se colocó el arnés, revisó cada conexión 3 veces, un hábito que le había salvado la vida en otras ocasiones. Antes de descender, miró a Rafael. Si algo sale mal, si no escuchas de nosotros en 6 horas, activa el protocolo de emergencia. No esperes más tiempo. 6 horas, confirmó Rafael, pero van a estar bien, siempre lo están. Diana sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Luego se lanzó al vacío. El descenso fue más difícil de lo esperado. La roca estaba más húmeda que en las exploraciones preliminares, resbaladiza, casi viscosa. Las paredes de la fractura parecían cerrarse sobre ella, apretando, como si la gruta no quisiera dejarla pasar. A los 10 metros de profundidad, su lámpara iluminó algo extraño en la pared. Marcas, arañazos profundos en la piedra caliza, como si algo con garras hubiera intentado trepar hacia la superficie, pero los arañazos iban hacia abajo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia las profundidades mientras intentaba aferrarse a la roca. Alcanzó la primera plataforma. Era un espacio circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Las paredes goteaban constantemente. El sonido del agua cayendo creaba un ritmo hipnótico, pero había algo más. Un olor, dulzón, pesado, como flores podridas mezcladas con tierra mojada. Diana sacó el medidor de gases. Los niveles de oxígeno eran normales, dióxido de carbono dentro de parámetros aceptables. No había metano ni monóxido de carbono. Entonces, ¿de dónde venía ese olor? Siguió descendiendo. La segunda sección era una caída más vertical, casi en caída libre. Aquí la oscuridad era absoluta. La luz de su lámpara frontal apenas penetraba 5 metros. Era como descender en tinta negra, y entonces lo sintió. La sensación inequívoca de que no estaba sola, de que algo la observaba desde la oscuridad, más allá del alcance de su luz. «Tomás», llamó por el radio. «¿Estás ahí?» Estática. Luego, «Estoy aquí, 5 metros debajo de ti. Ya casi llegas». Pero la voz sonó extraña, demasiado clara para venir a través del radio, como si Tomás estuviera susurrándole directamente al oído. Diana sacudió la cabeza. La acústica en las grutas podía jugar trucos terribles a la percepción. Lo sabía. Lo había experimentado docenas de veces. Sus pies tocaron roca sólida. Había llegado a la segunda plataforma. Tomás estaba allí, iluminándola con su lámpara. Pero cuando la luz le dio en la cara, Diana contuvo un grito. Los ojos de Tomás. Había algo mal en sus ojos. Las pupilas demasiado dilatadas, casi negras por completo, y no la miraba a ella. Miraba algo detrás de ella, algo que estaba en la pared. Diana se giró lentamente. La pared de la gruta estaba cubierta de petroglifos. Cientos de símbolos tallados en la roca, tan antiguos que la piedra había comenzado a crecer sobre ellos. Pero aún eran visibles. Figuras humanas o casi humanas, todas con las bocas abiertas, todas gritando o cantando. Y en el centro, una figura más grande, una figura con demasiadas extremidades, demasiados ojos, y una boca que se abría en 3 direcciones diferentes. «¿Cuánto tiempo llevas mirando esto?», preguntó Diana, sin poder apartar sus propios ojos de los petroglifos. Tomás no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó distante. «No lo sé. Perdí la noción. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora, pero Diana, las figuras se están moviendo. No es posible. Es la luz. El movimiento de nuestras lámparas crea la ilusión de...» «No», interrumpió Tomás, y ahora había miedo en su voz. «Mira la de la esquina superior derecha. Esa figura tenía los brazos abajo cuando llegué. Ahora los tiene alzados.
Lo vi cambiar. Diana sintió que el aire se volvía más pesado. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar los petroglifos, forzándose a ser científica, a documentar, a mantener la calma. Pero sus manos temblaban. En una de las fotografías, que sería analizada semanas después, se vería algo imposible. En el reflejo de la lente, detrás de Diana y Tomás, había una tercera silueta. Una figura que no debería estar allí. El radio crepitó. La voz de Rafael desde la superficie. «Diana, Tomás, ¿cómo van? Voy a comenzar mi descenso». «No», dijo Diana rápidamente, demasiado rápido. «Espera, aún estamos evaluando. Dame 15 minutos más». «¿Estás segura? Ya llevan 40 minutos ahí abajo». 40. Diana miró su reloj. Habían pasado solo 15 minutos desde que dejó la superficie, pero su reloj marcaba las 12:32. Rafael tenía razón. De alguna manera, habían perdido 25 minutos. Afirmativo. 15 minutos más. Tomás ya estaba preparando la cuerda para descender a la tercera sección. «Tenemos que seguir», dijo. «La cámara principal está 60 metros más abajo. Es allí donde vamos a encontrar las formaciones reales. Esto es solo el vestíbulo». Pero Diana no estaba segura de querer encontrar lo que esperaba más abajo, especialmente después de lo que vio cuando iluminó el pozo que llevaba a la tercera sección. En el borde del abismo, talladas con precisión inquietante, había 3 palabras en español moderno, no antiguas, no erosionadas, recién talladas, quizás días atrás. «Regresen por nosotros». «¿Quién escribió esto?», susurró Diana. Tomás se arrodilló junto a las palabras, pasó los dedos sobre las letras. «No lo sé, pero sea quien sea, no salió». Señaló hacia abajo, hacia la oscuridad del tercer nivel. «Las herramientas que usaron para tallar esto están allá abajo. Puedo ver el reflejo metálico. Contra todo juicio, contra toda lógica, descendieron al tercer nivel. La caída era de 25 metros en pura vertical. La roca aquí era diferente, más oscura, casi negra y caliente. La temperatura había subido considerablemente, de los 8 grados de la segunda plataforma a casi 23 grados. No tenía sentido. A mayor profundidad, la temperatura debería estabilizarse, no aumentar. Cuando los pies de Diana tocaron el suelo del tercer nivel, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. El espacio era enorme, una caverna de al menos 30 metros de diámetro. Pero lo que la llenaba no eran formaciones naturales, eran objetos, cientos de objetos, mochilas, lámparas, cuerdas, equipo de escalada, todo abandonado, todo cubierto de una capa de humedad que brillaba en la luz de sus lámparas como escarcha negra. Y en el centro de todo aquello había 3 sacos de dormir, dispuestos en círculo, con bultos dentro, bultos del tamaño de cuerpos humanos. Tomás se acercó al primero. Diana quiso gritarle que se detuviera, pero no pudo. Su voz se había atascado en algún lugar entre sus pulmones y su garganta. Tomás abrió el saco de dormir con manos temblorosas. Estaba vacío, completamente vacío. Pero la forma del saco de dormir mostraba claramente que algo había estado dentro, recientemente. La impresión de un cuerpo aún era visible en el material. «No entiendo», murmuró Tomás. «No tiene sentido. Si abandonaron el equipo, ¿por qué dejar los sacos de dormir dispuestos así? ¿Por qué?» Se detuvo. Ambos lo escucharon al mismo tiempo. Desde algún lugar en las profundidades de la caverna, más allá de donde alcanzaba su luz, venía un sonido. Respiraciones. Múltiples respiraciones. No sincronizadas. Algunas rápidas y superficiales. Otras lentas y profundas. Como si varias personas estuvieran dormidas allí, en la oscuridad, respirando. Diana activó su radio. Su voz apenas un susurro.
Rafael, activa el protocolo de emergencia. Ahora. Pero del radio solo salió estática, y entonces, en esa estática, escucharon algo más. Una voz. La voz de Rafael. Pero Rafael estaba en la superficie, a 60 metros de distancia. «Estoy aquí abajo con ustedes», decía la voz. «¿Por qué no me ven? Estoy justo detrás de ustedes». Diana y Tomás se giraron lentamente. No había nadie, solo la oscuridad y las respiraciones, ahora más fuertes, más cercanas, viniendo de todas direcciones. «Subimos», ordenó Diana, ahora, sin discusión. Pero cuando Tomás intentó asegurarse a la cuerda de ascenso, algo imposible los detuvo. La cuerda estaba cortada, no deshilachada, no rota por tensión, cortada limpiamente como con un cuchillo muy afilado a exactamente 3 metros del suelo. Los extremos colgaban inútiles, balanceándose suavemente como si algo acabara de soltarlos. «No es posible». Tomás tiró de la cuerda, incrédulo. «Esta cuerda soporta 1000 kilos. La revisé 3 veces. Nadie podría haberla cortado sin que lo viéramos. Pero alguien o algo lo había hecho. Y ahora estaban atrapados 60 metros bajo tierra, en una caverna llena de equipo abandonado y sacos de dormir vacíos que parecían haber sido ocupados minutos antes. Diana intentó mantener la calma. Forzó su mente científica a tomar control. «Bien, el protocolo. Tenemos equipo de respaldo. Tomás, saca la cuerda de emergencia de tu mochila». Tomás abrió su mochila. Su rostro palideció. «No está. Juro que la empaqueté esta mañana. La vi. La toqué, pero no está aquí». Diana revisó su propia mochila. Su cuerda de emergencia también había desaparecido. En su lugar había algo que no había empacado. Un cuaderno viejo, con páginas amarillentas y maltratadas. Lo sacó con manos temblorosas. En la portada, escrito con tinta desvanecida, «Expedición Guzmán, 1987». 30 años, susurró Diana. «Este cuaderno tiene 30 años». Lo abrió. Las primeras páginas eran anotaciones normales de espeleología, mediciones, descripciones de formaciones, mapas preliminares. Pero a medida que avanzaban las páginas, la letra se volvía más errática, más desesperada. Diana comenzó a leer en voz alta, porque necesitaba que Tomás escuchara, necesitaba que ambos entendieran lo que enfrentaban. Día 3. Las voces no paran. Fernando dice que son ecos de nuestra propia conversación, reflejados por la acústica de la caverna. Pero yo sé que no. Nosotros somos 3. Las voces son 6. Las he contado una y otra vez. 6 voces diferentes. 3 son nuestras. Las otras 3, no sé de quién son. Hablan cuando nosotros callamos. Repiten nuestras palabras, pero cambiadas, distorsionadas, como si nos estuvieran imitando mal a propósito. Diana pasó varias páginas. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después. Día 5. Fernando ha desaparecido. Digo desaparecido, pero eso no es exacto. Está aquí. Puedo verlo, puedo hablar con él. Pero Mónica dice que Fernando no está. Dice que Fernando nunca estuvo en esta expedición, que ella y yo vinimos solos. No entiendo. Fernando está sentado junto a mí mientras escribo esto. Está leyendo un libro. Puedo escucharlo pasar las páginas. ¿Cómo puede Mónica no verlo? Tomás arrebató el cuaderno de las manos de Diana. Esto es una broma. Alguien plantó esto para asustarnos. Es imposible que... Mira la fecha, interrumpió Diana señalando la portada. 1987. Este cuaderno tiene 30 años. El papel, la tinta, todo coincide. ¿Quién lo habría envejecido artificialmente? ¿Con qué propósito? Antes de que Tomás pudiera responder, escucharon un sonido que heló su sangre. Desde arriba, desde el pozo por donde habían descendido, venía la voz de Rafael, pero no a través del radio. Su voz real rebotando contra las paredes. «Diana, Tomás, ¿dónde están? Llegué a la segunda plataforma, pero no los veo». «Estamos aquí abajo», gritó Diana. «La cuerda fue cortada».
Necesitamos que nos lances una línea de emergencia. Silencio. Luego, la voz de Rafael otra vez, pero esta vez sonaba confundida. ¿Cortada? Imposible. ¿Y por qué dicen que están ahí abajo? Los puedo ver en la segunda plataforma. Ambos. Están parados justo frente a mí. Diana y Tomás se miraron. El terror en sus ojos era idéntico. Rafael, dijo Diana, controlando cuidadosamente cada palabra. Nosotros no estamos en la segunda plataforma. Estamos en el tercer nivel, 60 metros abajo. Otro silencio, este más largo. Cuando Rafael habló otra vez, su voz temblaba. Pero los estoy viendo. Diana, llevas tu chaqueta azul. Tomás, tu casco tiene esa calcomanía de la universidad. Los estoy viendo con mis propios ojos. Ustedes están sonriendo. Me están diciendo que baje, que todo está bien, que encontraron algo increíble. No somos nosotros, gritó Tomás. Rafael, no desciendas. Lo que sea que estés viendo, no somos nosotros. Escucharon roce de cuerdas. Rafael estaba descendiendo. Diana gritó hasta que su garganta dolió, pero Rafael no respondió. O no podía escucharla, o había elegido escuchar a otra cosa. 5 minutos después, una forma descendió desde el pozo. En la luz tenue de sus lámparas, vieron las botas de Rafael, luego sus piernas, su torso. Tocó el suelo del tercer nivel y se quitó el regulador de descenso. Cuando levantó la mirada y vio a Diana y Tomás, su confusión fue absoluta. Pero, si ustedes están aquí, entonces, ¿quién estaba arriba? Ninguno tuvo respuesta. Los tres se quedaron allí, en el tercer nivel de la Gruta de las Voces Perdidas, rodeados de equipo abandonado de expediciones pasadas, con todas sus cuerdas cortadas, sin forma de ascender, mientras desde la oscuridad más profunda de la caverna continuaban llegando esas respiraciones múltiples, cada vez más sincronizadas, como si algo estuviera despertando. Rafael abrió su mochila para sacar el equipo de comunicación satelital de emergencia. Pero sus manos se detuvieron a medio camino. Lentamente sacó lo que había dentro. No era equipo de comunicación, era ropa. 3 mudas de ropa idénticas a las que ellos llevaban puestas. 3 chaquetas azules como la de Diana. 3 cascos con la calcomanía de la universidad como el de Tomás. 3 pares de botas del número exacto de Rafael. Yo no empaqué esto. Su voz era apenas audible. Juro por Dios que yo no empaqué esto. Diana tomó una de las chaquetas. Era idéntica a la suya hasta en las manchas de barro en el codo izquierdo. Manchas que ella había hecho esa misma mañana al cargar el equipo. Esto es imposible. Esta mancha la hice hace 4 horas. Tomás revisó las otras 2 mochilas. Todos sus equipos de emergencia habían sido reemplazados. Las cuerdas de respaldo, los GPS, las bengalas, todo había desaparecido. En su lugar había duplicados de su ropa, sus objetos personales, incluso fotografías de sus familias. Pero las fotografías estaban mal. En la foto de la esposa de Rafael, Claudia estaba llorando. En la foto original estaba sonriendo. En la foto del perro de Diana, el animal mostraba los dientes en lo que parecía un gruñido de terror. En la original, el perro dormía plácidamente. «Alguien nos está jugando», dijo Tomás, pero su voz carecía de convicción. «Alguien estuvo en nuestras mochilas y...» «¿Cuándo?», lo interrumpió Diana. «¿Cuándo, Tomás? Hemos tenido las mochilas con nosotros cada segundo. Nunca las dejamos solas. Y aunque alguien hubiera podido acceder a ellas, ¿cómo explicaría las fotografías alteradas? ¿Cómo explicaría las manchas de barro que hice esta mañana reproducidas en ropa que supuestamente es falsa?» No había respuesta, solo el goteo constante del agua en las paredes y esas respiraciones que nunca cesaban, que parecían provenir de la oscuridad misma. Rafael activó su grabadora de audio. Su mano temblaba tanto que casi la deja caer.
Viernes, 13 horas con 40 minutos. Estamos los tres en el tercer nivel. Nuestro equipo de emergencia ha sido comprometido. Vamos a intentar escalar usando técnicas de libre ascenso. Si alguien encuentra esta grabación, se detuvo. Miró a Diana y Tomás. Si alguien encuentra esto, no vengan a buscarnos. Sean cuantos que entren a esta gruta, nunca saldrán el mismo número. Fue entonces cuando la voz habló, no desde el radio, no como un eco distante, sino directa, clara, como si alguien estuviera parado justo en medio de su círculo, aunque el espacio estaba vacío. Era una voz que no pertenecía a ninguno de ellos, pero que de alguna manera sonaba como todos ellos hablando al unísono. 30 años esperando, finalmente vinieron, finalmente son 3, otra vez. Las lámparas de sus cascos parpadearon. En ese instante de oscuridad, menos de un segundo, cuando la luz volvió, había algo diferente. En el suelo, dibujado con algo que parecía ceniza o carbón, había un círculo perfecto, y dentro del círculo 3 figuras humanas dibujadas con trazos infantiles. Pero los dibujos mostraban 6 brazos en total, como si 3 personas se hubieran fusionado en una sola entidad. «¡Caminamos!», ordenó Rafael, su voz recuperando algo de autoridad. «Hay otra salida. Tiene que haberla. Las grutas siempre tienen sistemas de galerías conectadas». Caminaron hacia el fondo de la caverna, donde la oscuridad era más espesa. Sus lámparas apenas penetraban 3 metros en aquella negrura. El suelo comenzó a descender suavemente. Estaban adentrándose más en la montaña. El olor dulzón se intensificó hasta volverse casi insoportable. Encontraron la primera evidencia a los 20 metros. Una mochila moderna, de marca reconocible. Diana la reconoció inmediatamente. «Esta es del modelo del año pasado. Mi hermano tiene una igual». Dentro había una identificación. Jorge Alberto Ruiz, fecha de nacimiento, 1989. Una foto mostraba a un hombre joven sonriendo junto a un cartel que decía Expedición Cuetzalan 2016, un año atrás, solo un año. «Si este hombre estuvo aquí hace un año», dijo Tomás lentamente, «¿dónde está ahora?». Como respuesta a su pregunta, encontraron la ropa. 3 conjuntos completos de ropa de exploración, dispuestos en el suelo como si los cuerpos que las habían ocupado se hubieran evaporado. Las botas aún estaban atadas, las chaquetas abotonadas, como si 3 personas se hubieran literalmente disuelto dentro de su ropa. Y junto a la ropa, grabado en la piedra del suelo con algo afilado, un mensaje: «No somos 3, nunca fuimos 3. Ellos siempre estuvieron aquí, ellos son nosotros ahora». Rafael fotografió todo metódicamente, como si documentar el horror pudiera de alguna manera hacerlo menos real. Diana tomó muestras del suelo, buscando desesperadamente alguna explicación científica, algún gas alucinógeno, alguna bacteria que afectara la percepción. Pero sus instrumentos no mostraban nada anormal. Fue Tomás quien encontró el siguiente nivel: una abertura en la pared, casi oculta detrás de una formación de estalagmitas. Del interior salía un resplandor tenue. No era luz eléctrica, era algo más orgánico, fosforescencia, pero más brillante de lo que cualquier organismo natural podría producir. «No deberíamos entrar ahí», dijo Diana, pero ya estaban caminando hacia la abertura, como si sus piernas se movieran independientes de su voluntad. El 4.º nivel era diferente a todo lo que habían visto. Las paredes estaban cubiertas de un musgo luminiscente que pulsaba suavemente como respirando. El espacio era enorme, del tamaño de una catedral, y en el centro había algo que desafió su comprensión. Era una estructura, no natural, no hecha de roca. Era construcción humana, pero antigua, muy antigua. Parecía un templo, con columnas talladas en piedra negra que no coincidía con la geología de la región.
En las columnas había más petroglifos, pero estos eran diferentes, más detallados, más perturbadores. Mostraban una procesión, figuras humanas caminando en fila hacia una abertura en la tierra. Y sobre ellas, flotando, había otras figuras. Figuras con demasiadas extremidades, demasiados ojos. Las figuras sostenían hilos que conectaban a las figuras humanas como si fueran marionetas. «Esto no debería estar aquí», murmuró Rafael. «La arqueología oficial no registra ninguna civilización precolombina con capacidad de construcción subterránea a esta profundidad». Pero estaba allí, sólido, real. Y en el altar del templo había 3 objetos que les detuvieron el corazón. 3 cascos de espeleología, modernos. Uno de ellos aún tenía la luz encendida, aunque la batería debería haberse agotado hace días, y junto a los cascos 3 placas de metal con nombres grabados: Expedición Guzmán, Fernando, Mónica, Ricardo, 1987, los mismos nombres del cuaderno que Diana había encontrado. 30 años después, sus cascos aún estaban allí, pero ellos no. Leyenda local. La voz de Rafael era hueca. Doña Esperanza mencionó algo. Hace 30 años, 3 espeleólogos desaparecieron en estas montañas. Nunca se encontraron los cuerpos. El caso fue archivado como accidente, pero siempre hubo rumores de que habían encontrado algo bajo tierra, algo que no querían que saliera a la luz. Diana tomó uno de los cascos. Aún estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado minutos atrás. En el interior había una etiqueta con letra manuscrita: «Si encuentras esto, no busques más. Déjanos ir. No somos nosotros ya». Las lámparas de los 3 exploradores comenzaron a parpadear simultáneamente. En los intervalos de oscuridad escucharon pasos, muchos pasos, acercándose desde todas direcciones, y voces, ya no susurros distantes, voces claras, cercanas, que hablaban en español moderno. Finalmente llegaron los 3. «Ahora podemos completar el círculo. Ahora podemos salir. 30 años esperando. 3 más 3 más 3. El número perfecto». Cuando las luces se estabilizaron, no estaban solos. Alrededor del templo, apenas visibles en la penumbra luminiscente, había figuras humanas, o casi humanas. Vestían ropa de diferentes épocas, algunos con equipamiento de los años 80, otros con ropa aún más antigua, y algunos, imposiblemente, vestían ropas precolombinas, pero todos tenían algo en común: sus rostros. Todos compartían los mismos rasgos faciales, como si fueran versiones distorsionadas de la misma persona. Y cuando abrían sus bocas, las voces que salían eran múltiples. Cada figura hablaba con 3 voces simultáneas, superpuestas, desincronizadas. «Ustedes preguntaron quiénes somos», dijeron las figuras al unísono. «Somos los que entraron de 3 en 3. Somos los que nunca salieron. Somos los que esperan. Somos los que necesitan ser reemplazados». Diana sintió algo cambiar en su mente, como si una presencia extraña estuviera intentando abrirse paso en sus pensamientos. Miró a Rafael y Tomás. En sus ojos vio el mismo terror, la misma comprensión horrible. Las figuras no querían atraparlos aquí. Querían algo mucho peor. Querían salir, y necesitaban cuerpos para hacerlo. Rafael fue el primero en reaccionar. Agarró a Diana y Tomás por los brazos y corrió hacia la abertura por donde habían entrado. Las figuras no los persiguieron, no lo necesitaban. Sabían que no había salida, pero los 3 corrieron de todas formas, impulsados por el instinto de supervivencia, por la negación desesperada de lo que estaban presenciando. Regresaron al tercer nivel, jadeando, con las luces de sus cascos iluminando frenéticamente en todas direcciones.
El equipo abandonado seguía allí, los sacos de dormir vacíos, las marcas de ceniza en el suelo, todo exactamente como lo habían dejado, excepto por un detalle que heló su sangre. En la pared, escrito con algo que brillaba débilmente en la oscuridad, había un mensaje nuevo, y estaba escrito con su propia letra. Diana reconoció inmediatamente su caligrafía en la primera línea. Rafael identificó la suya en la segunda. Tomás en la tercera. Ya no somos 3, somos 6 y pronto seremos 9. Yo no escribí eso, susurró Diana. Juro que yo no. Ninguno lo hicimos, cortó Rafael. Sacó su libreta de campo de emergencia. La última anotación que había hecho era de esa mañana antes de salir del hostal. Pero debajo de su letra, con su misma caligrafía pero tinta más fresca, había nuevas anotaciones. Anotaciones que él no recordaba haber escrito. Hora 14:23. Escucho mi propia voz hablando, pero no estoy moviendo la boca. Hora 14:45. Tomás tiene 2 sombras. Una se mueve normal, la otra se mueve un segundo tarde. Hora 15:10. Diana me preguntó algo, pero cuando le contesté, ella dice que nunca habló, pero yo la escuché, claramente. Rafael miró su reloj. Eran las 15:17. Las anotaciones describían cosas que él no recordaba experimentar, o que su mente se negaba a aceptar que había experimentado. Tomás estaba temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Los he estado escuchando, confesó, desde que llegamos al segundo nivel. Voces que hablan con mi voz, diciendo cosas que yo pensaría, pero antes de que yo las piense, como si alguien estuviera viviendo 3 segundos adelante de mí, experimentando mi vida antes que yo. Diana se dejó caer contra la pared. Su mente científica buscaba desesperadamente alguna explicación racional. Alucinaciones colectivas, intoxicación por monóxido de carbono, hongos psicoactivos en el aire. Pero sus instrumentos no mentían. El aire era respirable. No había toxinas. No había nada que pudiera explicar esto científicamente. El cuaderno de 1987, dijo finalmente. Tenía razón. Ellos también eran 3. Experimentaron lo mismo. Y nunca salieron. O salieron siendo algo diferente. Rafael la miró. ¿Y qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez sí salieron. Pero lo que salió no era completamente ellos. Doña Esperanza dijo que contáramos bien cuántos éramos. Dijo que si en algún momento éramos más, deberíamos correr. Creo que ella sabe. Creo que este pueblo entero sabe lo que hay aquí abajo. Tomás sacó su grabadora. La había mantenido encendida todo el tiempo, documentando cada momento. Rebobinó hasta la conversación que habían tenido en el segundo nivel, cuando Rafael aún estaba en la superficie. Presionó play. Sus propias voces llenaron el silencio de la caverna, pero había algo mal. En la grabación se escuchaban claramente 3 voces conversando, Diana, Tomás y una tercera voz. Una voz que sonaba como una mezcla de ambos. Y esa tercera voz decía cosas que ninguno de los dos recordaba haber dicho. Deberíamos quedarnos aquí. Es pacífico, es tranquilo. Podríamos vivir aquí para siempre. Diana arrancó la grabadora de las manos de Tomás y la apagó. Eso no es posible. Nosotros no dijimos eso. Éramos solo 2 en ese momento. Pero hay 3 voces en la grabación, insistió Tomás. 3 voces claras. ¿Cómo explicas eso? No podía, ninguno podía, pero la verdad comenzaba a tomar forma en sus mentes. La gruta no estaba embrujada, no había fantasmas. Era algo mucho más extraño y terrible. Era como si el lugar mismo tuviera conciencia, como si coleccionara identidades. Y cuando tenía suficientes, cuando tenía los 3 necesarios, podía crear algo nuevo. Algo que era y no era las personas que habían entrado. El radio de Rafael crepitó. Estática.
Luego una voz que conocían pero que nunca habían escuchado antes. Era la voz de Doña Esperanza, pero imposiblemente transmitida a través del radio. Los viernes es cuando ellos hablan más fuerte. Les advertí, pero nadie escucha a una anciana. Ahora es demasiado tarde. Ahora ustedes son parte de ellos. Como yo fui parte hace 50 años, como mi esposo fue parte antes que yo. Entramos 3, salimos 6, y 3 de nosotros no eran reales. La transmisión se cortó. Rafael miró su radio como si fuera una serpiente venenosa. Eso es imposible. Este radio solo tiene alcance de 500 metros. No hay forma de que una señal desde el pueblo llegue aquí abajo. A menos que ella nunca haya estado en el pueblo, dijo Diana suavemente. A menos que ella haya estado aquí todo el tiempo. Una parte de ella, la parte que nunca salió. Necesitaban escapar. Necesitaban salir antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que lo que estaba pasando se completara. Rafael examinó las paredes, buscando alguna ruta de escalada libre. La roca estaba demasiado lisa, demasiado húmeda, imposible de escalar sin equipo. Pero tenía que haber otra forma. Fue entonces cuando Diana vio la solución, o creyó verla. Allí, señaló hacia una fisura en la pared opuesta. Esa abertura, creo que conecta con una galería ascendente. Puedo sentir corriente de aire viniendo de ella. Caminaron hacia la fisura. Era estrecha, apenas lo suficiente para que una persona pasara de lado. Pero Diana tenía razón. Había corriente de aire, aire más fresco, que venía de arriba. Yo voy primero, dijo Tomás. Soy el más delgado. Si puedo pasar, ustedes pueden. Se introdujo en la fisura. Sus hombros rozaban ambas paredes. Durante 5 minutos solo escucharon sus gruñidos de esfuerzo, el roce de su ropa contra la piedra, luego su voz, emocionada. Hay un espacio más grande adelante y... Esperen, hay luz, luz natural, puedo ver luz del día. Esperanza. Por primera vez en horas sintieron esperanza genuina. Diana entró siguiente, luego Rafael. La fisura serpenteaba hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Era claustrofóbico, agotador, pero subían. Cada metro era un metro más cerca de la superficie. Tomás llegó primero al espacio que había mencionado. Era una cámara pequeña de apenas 3 metros de diámetro. Y efectivamente, en el techo había una abertura, un pozo vertical de luz del día. Podían ver el cielo. Nubes grises moviéndose lentamente. Libertad a solo 20 metros de distancia. ¡Lo logramos! Tomás rió, un sonido cercano a la histeria. ¡Lo logramos! Solo necesitamos escalar estos últimos metros y... Se detuvo. Su risa se cortó abruptamente. Diana emergió de la fisura detrás de él, luego Rafael. Los 3 se quedaron mirando lo que había en esa cámara. En el suelo había 3 esqueletos, vestidos con equipo de espeleología de los años 80, sentados en círculo, y entre sus manos huesudas sostenían un cuaderno, el cuaderno de la Expedición Guzmán, el mismo cuaderno que Diana había encontrado abajo. Pero eso era imposible. Diana aún tenía el cuaderno en su mochila. Lo podía sentir. Lentamente lo sacó. Lo comparó con el que estaba en el suelo. Eran idénticos, hasta la última mancha, la última arruga en las páginas. No entiendo, murmuró Rafael. ¿Cómo puede haber 2 del mismo...? Diana abrió el cuaderno que había sacado de su mochila. Pasó las páginas hasta la última entrada que había leído antes. Pero ahora había más. Entradas nuevas, fechadas hoy, con letra que reconoció como propia. Viernes 16:34. Pensamos que encontramos la salida. Vimos luz del día, pero la luz miente. La gruta siempre muestra lo que quieres ver. Tomás está sonriendo, pero su sombra está llorando. Rafael dice que vamos a estar bien,
Pero hay otra versión de Rafael detrás de él, sacudiendo la cabeza. Y yo estoy escribiendo esto, pero también estoy sentada en el círculo con los esqueletos. Las dos cosas son ciertas, las dos Dianas existen, porque en la gruta 3 siempre son 6. Diana dejó caer el cuaderno, miró a Tomás y Rafael. Realmente los miró por primera vez en horas y los vio. A todos ellos, Tomás parado junto a la pared y otro Tomás sentado entre los esqueletos, Rafael buscando una forma de alcanzar el pozo de luz y otro Rafael acostado boca abajo, inmóvil, y ella misma, de pie sosteniendo el cuaderno y sentada en el círculo y caminando hacia la abertura que llevaba de regreso abajo. 3 versiones de cada uno, 3 versiones coexistiendo en el mismo espacio, separadas por barreras cada vez más delgadas entre realidades. «Tenemos que elegir», dijo uno de los Rafaeles, o quizás fueron los 3 hablando. «Tenemos que elegir cuál versión de nosotros es real». Pero esa era la trampa, porque en la gruta todas las versiones eran reales y ninguna lo era. Y cuando finalmente escalaron hacia la luz, cuando finalmente emergieron a la superficie, cuando finalmente respiraron el aire fresco del atardecer, eran 3 personas. Exactamente 3. Los equipos de rescate los encontraron 2 días después, desorientados pero vivos, a 1 kilómetro de la entrada de la gruta. No recordaban cómo habían salido. No recordaban haber caminado ese kilómetro. De hecho, había períodos enteros que no recordaban. Horas desaparecidas de sus memorias como páginas arrancadas de un libro. Las autoridades recuperaron todo el equipo, incluyendo las grabadoras de audio. Y fue en esas grabaciones donde descubrieron la verdad que intentaron ocultar. La verdad que solo salió a la luz años después, cuando un periodista filtró los archivos. En las grabaciones se escuchaba claramente: 3 personas habían entrado a la gruta, pero en las cintas, conversando, riendo, gritando, se escuchaban 6 voces diferentes, 6 personalidades distintas. 3 pertenecían a Diana, Rafael y Tomás. Las otras 3, nadie pudo identificarlas, pero hablaban en primera persona. Conocían detalles íntimos de las vidas de los 3 espeleólogos, como si fueran ellos, pero no lo eran. Los 3 fueron sometidos a evaluaciones psicológicas extensas. No mostraron signos de psicosis. No había trauma físico que explicara alucinaciones. Pero cuando se les preguntó directamente sobre las voces extra en las grabaciones, los 3 dieron la misma respuesta palabra por palabra, como si la hubieran ensayado: «No sabemos de qué voces hablan, solo éramos nosotros 3. Pero por las noches, cada uno de ellos escucha susurros. Voces que suenan como ellos mismos, pero que dicen cosas que no pensarían. Y a veces, cuando se miran en el espejo, por una fracción de segundo, ven a alguien más mirando de vuelta, alguien que se les parece, pero que sonríe cuando ellos lloran, que llora cuando ellos sonríen». La gruta de las voces perdidas fue sellada oficialmente 6 meses después, llenada con concreto, bloqueada con barreras de acero. El gobierno declaró el área como zona de riesgo geológico. Pero los lugareños de Cuetzalan saben la verdad. La gruta no está sellada, está esperando, porque 3 más 3 más 3 es igual a 9, y la gruta aún necesita 6 más para completar el siguiente ciclo. Doña Esperanza murió 3 meses después del incidente. En su funeral, su hija encontró un diario escondido bajo el colchón. La última entrada decía: «Finalmente puedo descansar. Los nuevos 3 tomaron mi lugar. La parte de mí que quedó atrapada en 1968 finalmente puede disolverse. Pero ahora son ellos quienes cargan con la carga. Pobre Diana, pobre Rafael, pobre Tomás. No saben que una parte de ellos nunca salió. Y esa parte está llamando, siempre llamando, esperando a que regresen.
Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, necesito que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que hay alguien más viviendo tu vida junto a ti? ¿Has escuchado tu propia voz diciendo cosas que no recuerdas haber dicho? ¿Te has visto en lugares donde sabes que no estabas? Porque la gruta no es el único lugar donde pasa. Es solo el más obvio. El mundo está lleno de umbrales, de lugares donde 3 pueden ser 6, donde la realidad se divide y se multiplica. Y tal vez, solo tal vez, tú también tienes otras versiones de ti mismo caminando por ahí. Versiones que tomaron decisiones diferentes, que viven vidas diferentes, pero que aún están conectadas a ti por hilos invisibles. Los 3 espeleólogos aún viven vidas normales. Diana enseña en la universidad. Rafael trabaja para una empresa petrolera. Tomás abrió una escuela de escalada, pero ninguno ha vuelto a explorar grutas, ninguno ha regresado a Puebla. Y cuando alguien les pregunta por qué dejaron la espeleología, siempre responden lo mismo. Encontramos todo lo que necesitábamos encontrar. Esta historia es real. Los nombres fueron cambiados, las fechas alteradas, los detalles modificados para proteger a los involucrados. Pero la esencia es verdadera. La gruta existe, las grabaciones existen, y en algún lugar de Puebla, bajo cientos de metros de roca y concreto, algo aún espera. Contando, siempre contando, esperando el momento en que 3 se conviertan otra vez en 6. Si esta historia te perturbó, si te hizo cuestionar tu propia realidad, compártela, porque hay verdades que necesitan ser contadas. Y aquí, en Ecos del Silencio, seguimos buscando esas verdades. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros en el siguiente descenso a lo desconocido. Porque si algo descubrimos sobre esta historia, si encontramos el final real, lo publicaremos aquí primero. Y tú querrás estar presente cuando revelemos lo que las autoridades siguen ocultando. Cuenta bien, siempre cuenta bien cuántos son. Y si alguna vez eres más de lo que deberías ser, no mires hacia atrás, solo corre y reza para que lo que sea que te sigue no corra más rápido. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades. Nos vemos en el próximo Eco del Silencio.